Eh, verso 5, capítulo 7, verso 5. Y Noé hizo todo conforme lo que el Señor le había mandado. Verso 6. Y Noé tenía 600 años de edad cuando las aguas del diluvio vinieron a la tierra. Y Noé y sus hijos y su esposa y las esposas de sus hijos junto con él entraron en el arca debido a las aguas del diluvio. De cada especie viva y de cada bestia que no estaba limpia, de las aves, de cada ser viviente sobre la tierra, fueron por pares, eh, entraron en el arca macho y hembra, como Dios lo había ordenado a Noé. Y sucedió que después de 7 días, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Y en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, en el día 17 del mes, ese mismo día, todas las fuentes del abismo fueron rotas y las ventanas de los cielos fueron abiertas. Importantísimo detalle, importantísimo detalle. No solamente fue lluvia provocada por el ciclo fluvial de la evaporación de las aguas, de los ríos, de los mares, etcétera, etcétera, para formar las nubes negras que producen la lluvia, como hoy en día lo tenemos. De hecho, por lo que yo percibo, antes de Noé no existía el famoso arco iris. El arco iris fue producido como una señal del pacto cuando Noé desciende del arca, lo cual me hace pensar a mí que antes de Noé el sistema era diferente. Génesis nos dice en el capítulo 1 o 2 que un rocío de agua humedecía la creación. Así que es muy probable que el concepto de lluvia fue originado hasta la época de Génesis 6. Sin embargo, no fue la única fuente de agua. También nos dice la palabra que las fuentes del abismo, las placas tectónicas, si lo quiere ver así, fueron quebrantadas de manera que los yacimientos de aguas subterráneos hicieron parte de esta gran catástrofe. Verso 13. En el mismo día entró Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, y las esposas, todos 8 en total, verso 14, de toda bestia, verso 19 me salto, y las aguas permanecieron en forma excesiva sobre la tierra y sobre todo gran monte que existía debajo de los cielos. Todos los montes fueron cubiertos. 15 pies, no, perdón, es la medida que es el cubit. Creo que eso se traduce como codos. 15 codos de altura por encima de todos los grandes montes. Las aguas cubrieron. O sea que fue una cantidad de agua absolutamente increíble. Y yo me pregunto hasta qué punto los grandes océanos que hoy vemos no son otra cosa que una evidencia de la catástrofe que sucedió en aquella época. Pregunta, al principio de la creación, ¿existía tanto mar? Los mares eran tan grandes, tan copiosos, como para cubrir casi 3/4 partes, según algunos que estudian el tema. ¿Siempre fue así? ¿O estas aguas superabundantes que cubrieron a una de las más grandes montañas fueron las que formaron los mares? De hecho, si usted se pone a pensar, cuando Lot y su esposa salen junto con sus hijas, 2 hijas, ¿qué le sucedió a la esposa de Lot? Voltea a mirar atrás y quedó convertida en sal. Quiere decir que cuando hubo juicio de Dios, parte de lo que sucede es que las criaturas se salinizan.
hasta qué punto los juicios que sucedieron en el capítulo 6, 7, etcétera, respecto al diluvio, salinizaron las aguas. Verso 22 verso 21, perdón. Y toda carne murió que se mueve sobre la tierra, tanto de aves como de ganados y bestias, de toda criatura que se mueve sobre la faz de la tierra, y todo hombre. Todo en cuya nariz existía el aliento de vida, todo lo que estaba en la tierra seca pereció, y toda substancia viva fue destruida que existía sobre la faz de la tierra, tanto hombres como ganados, como criaturas de los cielos, y fueron destruidas de la tierra, y Noé fue el único que permaneció vivo, junto con los que estaban dentro del arca. Y las aguas permanecieron sobre la faz de la tierra 150 días. Vamos al siguiente capítulo. Capítulo 8. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo. De nuevo, hay que entender que no solamente fue lluvia que cayó desde los cielos, sino que también las fuentes del abismo, desde abajo hacia arriba, las fuentes de las aguas subterráneas se abrieron. ¿Cómo explicamos nosotros el tema de la era glacial? Los científicos dicen que hace millones de años existió algo conocido como la era glacial, donde por millones y millones de años la Tierra se fue enfriando y pasó por un periodo de heladas que duraron yo no sé cuántos miles de años, y esto produjo la famosa era glacial. Sin embargo, hoy en día los arqueólogos encuentran mamuts vivos, congelados, con hierba casi que fresca en sus bocas, en estado de preservación increíble debido al hielo. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? Si usted empieza a reducir la temperatura de la Tierra en forma paulatina, en forma gradual, usted empieza a matar todo lo que exista sobre la Tierra. Pero no va a poder preservar nada porque todo se empieza a morir y se empieza a descomponer y empieza a deteriorarse. No así lo que han encontrado los arqueólogos cuando ven estos mamuts con hierba fresca en sus bocas, lo cual implica que la congelación de esos animales fue prácticamente en forma súbita, instantánea. ¿Cómo lo podemos explicar? Piense usted en lo que está sucediendo. Las fuentes de las aguas de los cielos fueran abiertas, las ventanas de los cielos fueran abiertas, pero también las fuentes de las aguas que había debajo de la tierra, cuando la tierra se quiebra, estas fuentes de agua salen a una gran presión, llegando a alturas donde las temperaturas hoy en día se sabe, cuando usted se monta en un avión y el avión sube a 33.000 pies, las temperaturas allá arriba son supremamente bajas, muy, muy, muy por debajo del punto de congelación del agua. Así que no debían subir mucho para que las aguas se congelaran y regresaran a la tierra en forma de nieve y de hielo, provocando así la congelación inmediata, súbita, de los animales, haciendo posible que se encuentren mamuts con hierba en sus bocas. Verso 4. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Armenia. Eso trae a mi mente lo que son las fiestas de otoño. En el libro de Levíticos, capítulo 23, usted puede encontrar las fiestas que se celebran según este calendario. Acuérdese que en este momento estamos hablando del mes séptimo, no es julio. Julio es el nombre de un emperador llamado Julius César, que cambió el calendario y le dio como nombre al mes séptimo, mes de Julius. Pero es un calendario totalmente diferente al calendario bíblico. Entonces, en otra oportunidad vamos a estudiar lo que son los calendarios actuales
respecto al calendario bíblico y las grandes diferencias que hay. Una de las características que reporta el libro de Daniel acerca del anticristo es que cambiaría los tiempos y las fiestas de Dios. Las fiestas que se celebran hoy en la iglesia cristiana moderna, Navidad, Semana Santa y no sé cuántas más cosas, no son otra cosa que fiestas paganas de origen babilónico, de las cuales dice el Señor: salid de allí, pueblo mío, y no participéis de sus abominaciones, para que no recibáis parte con sus plagas. Todo esto está basado en un calendario totalmente pagano. El que nació el 24 de diciembre a medianoche, es decir, 25 de diciembre, fue el primer anticristo, Nimrod. Nada que ver con el nacimiento del Mesías, que tuvo que haberse dado en la fiesta de la Pascua, para que al año siguiente el Cordero tuviera un año de edad, como se establecía dentro del reglamento. Otro tema que tenemos es que estudiar con detenimiento. Pero me llama la atención que el arca reposa, el juicio termina, por llamarlo de alguna manera, en el mes séptimo, día 17, sobre los montes Ararat, lo que se conoce como Armenia, como Turquía. Hoy en día las expediciones que se han intentado hacer son muy complicadas porque es una zona donde hay muchísima violencia, guerrilla, etcétera, etcétera. Hay muchos que han intentado ir al sitio, han fallecido, han perecido o han sido secuestrados a manos de guerrillas y todo tipo de fuerzas rebeldes. Capítulo 8, verso 5: y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Y sucedió que a cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió al cuervo, el cual salió y estuvo yendo y tornando hasta que las aguas se secaron de sobre la tierra. Envió también de sí a la paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y se volvió al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y cogiéndola, la hizo entrar consigo en el arca. Según el libro de Jacer, desde el momento en que las aguas desde que dejó de llover, pasó un año hasta que Noé pudo colocar su pie en tierra. Entonces recuerde que una cosa tiene que ver con el cataclismo, hasta qué punto llovió, y otra cosa es hasta en qué momento, cuánto tiempo pasó para que las aguas hubieran cedido de manera que Noé hubiera podido pisar en tierra firme para continuar con su vida, así mismo como las especies. Verso 10: esperó otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Una de las cosas que me llama la atención es que aunque el calendario bíblico es explicado a la altura de Levítico 23 al 25, ya en Génesis 8 Noé tenía entendimiento del calendario bíblico. Así que tenemos que sacar de nuestra mente que las personas, los humanos que vivían en la antigüedad, eran brutos. Yo lo que veo es todo lo contrario, que el conocimiento y los avances científicos, el nivel de conocimiento, de instrucción que tenían todas estas personas, a duras penas si nosotros hoy podemos llegar a una parte de lo que ellos llegaron. La Biblia nos dice que Saulo de Tarso, para poder llegar a haber sido parte del Sanedrín, fue educado a los pies de Gamaliel. Lo que se conoce según los registros históricos de los judíos es que para haber sido partícipe y para poder clasificar a este tipo de altísima enseñanza, los niños, los jóvenes menores de 20 años debían presentar ciertas pruebas, y parte de la prueba era que tenían que haber memorizado los 5 primeros libros de la Biblia. Yo la verdad, hoy en día no conozco a nadie que se haya memorizado los primeros 5 libros de la Biblia, como para presentar un examen y poder ver si clasifica o no clasifica para ser discípulo de Gamaliel. En fin, veo aquí a Noé con un conocimiento preciso, y el número 7 está presente una y otra vez dentro del calendario que él usa para hacer las cosas. Y esperó, verso 12, 7 días más, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, en el día 1,
las aguas se enjugaron de sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba, seca. Importante este punto, porque vemos que en el año 601, mes primero, día primero, no piense en enero primero, piense en el mes de Aviv, que es el mes que se utiliza en Éxodo 12 para hacer el conteo de los 14 tardes para celebrar la Pascua entre el día 14 al día 15. Esto lo podemos estudiar después con detenimiento. Éxodo 12, usted puede ver que el Señor le dice al pueblo de Israel, este será para vosotros el primero del mes. No es coincidencia que Dios haya secado las aguas de sobre la tierra en el mes primero, en el día primero. ¿Por qué? Porque acuérdense que el mes de Aviv implica, tiene dentro de su significado el renacimiento de todas las cosas, la iniciación de todas las cosas, y coincide con la primavera, que es exactamente lo mismo, ¿no? Después del tiempo de invierno, donde todo se muere, se seca, se congela, viene la primavera, donde se produce un renacimiento. Y sucedió en el año 601 de Noé, en el mes primero, al día primero, las aguas se secaron de sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Sería muy interesante ver este mes segundo, día 27, dentro del calendario bíblico, a qué coincidiría. Lo vamos a estudiar después cuando veamos el calendario de Dios. Y habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que anda arrastrando, que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra. Y atención a esto, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Los reptiles están incluidos dentro de lo que Dios preservó. Yo sé que hubo una contaminación genética de todas las especies, y que muchas de las especies que los arqueólogos encuentran no son otra cosa que monstruos que fueron creados por la alteración genética que los ángeles caídos provocaron, y enseñaron al hombre a manipular para crear monstruos sobre la faz de la tierra. Pero sí sabemos que los reptiles fueron incluidos dentro del arca, y usted podría preguntar, bueno, ¿y cómo logró meter Noé en el arca un behemoth, como el que describe el libro de Job en el capítulo 31? Fácil. Si usted va a escoger un dinosaurio, no escoja un dinosaurio de 100 años o de 200 años o de 300 años de edad. Escoja un bebé. Un bebé que haya acabado de salir del huevo. Por más grande que sea el huevo del dinosaurio, no va a ser imposible dominar, alimentar más fácilmente a estos bebés. Que sea hembra y que sea macho, los mete dentro del arca. Son bebés, son más pequeños, más fáciles de alimentar. Así que obviamente, si el objetivo era multiplicar y repoblar la tierra, tenía que escoger animales que estuvieran en la capacidad de reproducirse, no animales viejos donde ya no tuvieran la capacidad de reproducción. Un pequeño comentario para poder entender ciertas cosas que a veces necesitamos como abrir los ojos para poder refutar a todos aquellos que se levantan en contra de las verdades que la Biblia nos enseña.